Calentando los motores para la llegada del invierno, capítulo 1. Os dejaré por aquí el capítulo 0 que hicimos hace ya unos días, en el que os explicaba esta nueva serie de vídeos en el que como ya estamos en la cuenta atrás para que llegue el otoño, iré haciendo una serie de vídeos con tipos de perfumes que van perfectos para el otoño. En el capítulo 0, si lo recordaréis, los que lo hayáis visto, os expuse los 8 tipos de perfume y puse un ejemplo de cada uno de ellos. Ahora falta desarrollar cada uno de estos tipos y empezamos por los perfumes ambarados. Perfumes ambarados, que es el capítulo número 1, el de hoy. Os traigo 8 perfumes, aunque uno es el que os puse de ejemplo otro día, que este simplemente lo nombraré y ya está. ¿Qué son perfumes ambarados? Pues son perfumes en los que predominan los acordes balsámicos, cremosos, dulces. No tienen por qué estar declarado lo que es la nota de ámbar. Sabemos que la nota de ámbar no es una nota como tal, es un acorde, es una nota en la que nos da precisamente una mezcla de lo que sería vainilla, notas resinosas, que son nota, es un acorde, el acorde balsámico es un acorde. Balsámico, no, perdón, ambarado. El acorde ambarado es un acorde que mezcla precisamente pues esto. Toques balsámicos, dulces, cremosos, como si fuese una mezcla entre resinas, por ejemplo, y vainilla, más o menos. Y son perfumes perfectos para el otoño, son perfumes perfectos. Os puse de ejemplo el Tramonte de Botanicae, un perfume fantástico. Simplemente diré esto, que era un perfume muy bueno, lo podéis ver ahí, no vamos a perder más tiempo porque ya hablé de él en el capítulo 0, y vamos a partir de ahora, serán 7 perfumes más en los que predominan este toque ambarado. El siguiente del que os hablo, un perfumón fantástico, es el Boss Bottle Elixir del año pasado, de 2023, un perfume ambarado totalmente y realmente muy muy bueno. Predominan los acordes balsámicos, por supuesto, balsámicos especiados, cremosos, un toque terroso, un poco dulce, iríamos por ese camino, y por supuesto amaderado. Fijaros que este es uno de los ejemplos en los que no nos declaran en sí lo que es la nota de ámbar, nos declaran cardamomo, incienso, pachuli y vetiver, ládano y cedro. Pero bueno, este es un perfume muy, muy ambarado. La salida nos recordará un poco lo que es la salida del Dior Sauvage Elixir, pero este luego ya va hacia otro camino, mientras que el Dior Sauvage Elixir, en la salida por el tema del cardamomo, las especias, todo esto se pueden parecer un poco, pero el Dior Sauvage Elixir va hacia lo aromático con lavanda y luego amaderado con estas notas de más fougère. En cambio, el Boss Bottle Elixir va precisamente todo lo contrario, hacia lo ambarado amaderado en el fondo. Es un perfume que está muy bien, con muy buen rendimiento, perfecto para otoño. Este perfume yo le saco 9 horas sin ningún problema y me parece una verdadera maravilla, el Boss Bottle Elixir. Vamos con el tercero, teniendo en cuenta que el primero ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, y es una opción muy económica, es Bois d'Ambre de Karl Lagerfeld. Y yo tengo este frasquito de 50 mililitros que es muy económico, y tenemos un perfume básicamente cítrico, ambarado y aromático. Nos declara bergamota, esclarea y ámbar. Perfecto para otoño, es muy casual, tiene esta salida cítrica que luego se va aromatizando y en el fondo es cuando tenemos el toque más ambarado. Fijaros de que muchos de estos perfumes también tienen lo que es el color del líquido o del cristal. En este caso es ambas cosas, ¿no? Creo. Con estos colores ambarados, estos colores amarillentos, un poco para reflejarnos por qué camino van. Como os decía, es un perfume no tan cálido como el Boss Bottle Elixir, pero sí que
sí que para el otoño puede funcionar perfectamente. El rendimiento no es nada al otro mundo, unas 5 horitas, pero es que es un perfume muy económico, tampoco es tan dulce como otros, pero está muy bien. La relación calidad-precio de los perfumes de Karl Lagerfeld están francamente muy bien. Continuamos con un perfumón. Continuamos con un perfume exquisito, que no deja de ser una inspiración de otro, y es Moustache Eau de Parfum de Rochas. Ahora, este perfume, perdonad, es una inspiración de Tuxedo de Yves Saint Laurent, de la colección privada de Yves Saint Laurent, y ahora hay otras inspiraciones, clones, unos cuantos hay de Tuxedo. Tenemos, que es el que tengo yo también, el Turati Brown, que está muy bien, que es una inspiración, tampoco es un perfume que sea un clon exacto, pero luego tenemos, creo, en Maison Alhambra, en la Tafa, tenemos lo que se llama Tux, creo que se llama. Ahí sí que tenemos varios perfumes que son muy clones descarados, ¿no? Pero aquí tenemos una inspiración en este perfume que está muy bien. Es un perfume básicamente muy cremoso, con cítricos, con toques florales, ambarados, por supuesto, un fondo amaderado, una vainilla cremosa con una textura fabulosa, fantástica. Sale con pimienta rosa y mandarina. Luego tenemos cedro y rosa de Bulgaria, que le da un toque floral riquísimo, aunque no lo hace por ello femenino. Y luego tenemos benjuí, vainilla y pachuli. Fijaros lo que os decía, no está declarado el ámbar, pero tenemos benjuí y vainilla. Esta combinación le dan un toque completamente ambarado. El rendimiento no es nada al otro mundo, unas 6 horitas. Ahí, por ejemplo, el Turati Brown dura bastante más, pero este es muy refinado, este realmente es exquisito, y si a la quinta hora no nos tenemos que reaplicar, pues nos reaplicamos, porque es un perfume que además no es caro y está muy bien, aunque no he probado el Tux o estas inspiraciones, clones que hay del grupo de la Tafa. Me gustaría probarlas, algún día los probaré. Pues bien, Seguimos con uno de los perfumes que ha salido este año 2024 de la colección de Zara Vive Variations, que es el Metamber. Claro, lo tenía que poner porque con este nombre, Metamber, pues tenía que estar, aunque ya os digo que es de los más flojitos de los que traigo hoy, de los que menos me llama la atención. Aún así es un perfume ambarado, almizclado y atalcado. Nos declara, entre otras cosas, pimienta negra, ámbar blanco, almizcle y musgo. En este perfume yo os diría que el ámbar se nota y es un perfume que tiene esos toques cremosos, pero el toque almizclado atalcado lo supera. Y entonces hace de ello un perfume que sea más pegado a la piel, un perfume muy almizclado, que huela limpio, muy cercano, y por eso no me gusta tanto, y digamos, me hubiese gustado que el toque ambarado fuese un poco más potente. No rinde excesivamente mal en cuanto a tiempo de longevidad, pero la verdad es que la proyección es bastante corta. Es un perfume muy cercano, pero es que es un perfume que está hecho así. Los perfumes estos tan almizclados son perfumes de por sí ya muy cercanos. Este es el quinto perfume que os traigo, que es el Metamber de Zara. Continuamos con un perfume que también está muy bien, es de la Tafa, y es el Caet Intense. El Caet Intense de esta colección hay 3 perfumes, yo tengo 2, hay uno que no lo tengo, pero este es una maravilla, es un perfume que va por el camino del Gentleman Reserve Privé, aunque yo, para que se parezca ya al Gentleman Reserve Privé, le falta el toque alicorado, que aquí no se lo encuentro. Por tanto, yo os diría que está a mitad de camino entre el Reserve Privé y el Gentleman Eau de Parfum. Es cremoso, es dulce, es achocolatado y atalcado, por supuesto, aunque no declara la nota de iris, declara tabaco, miel, vainilla, cacao. Fijaros qué notas tan ricas: ámbar, pachuli y ládano. Pues ya os lo podéis imaginar, es un perfume en el
en el que falta declarar el iris, que es la que predomina, es una de las notas que predomina, pero tiene esos toques a tabaco quería decir, a mielados, a chocolatado, realmente muy, muy rico. Se parece bastante al, como os decía, al Gentleman Reserve Privé, le falta ese toque alicorado, y como tiene ese toque achocolatado y tal, por eso os digo de que tiene cosas del Reserve Privé y cosas de la Eau de Parfum. Tiene muy buen rendimiento. Puede llegar a la octava hora sin demasiados problemas, y para otoño esto es fantástico. Para otoño e invierno lo podemos utilizar casualmente, porque aunque es un perfume del Reserve Privé, yo lo veo más un perfume más serio, pero aquí, al no tener el toque alicorado y tiene ese atalcado que, aunque se nota y tal, lo encuentro un poco más ligero, esto hace de que sea un perfume más llevadero. Por ejemplo, yo lo veo perfecto para ir a trabajar en otoño y en invierno, como perfume de oficina lo veo perfecto, y además con un rendimiento muy bueno, que os decía. Seguimos y volvemos a Zara. Solo nos quedan dos perfumes ambarados, y volvemos a Zara. Y volvemos a Zara con un perfume también de este año 2024, el For Him Red Edition Intense. Tenemos los For Him, y teníamos el For Him normal, teníamos el Black Edition, teníamos el Red Edition, teníamos el Blue Edition, el Green Edition, teníamos varios editions. Y este año entre otros, han sacado la versión Intense del Red Edition. También ha salido el For Him normal Intense, que está muy bien. Y esta es como si fuese una versión del For Him Red Edition, pero con esteroides, potenciada, y realmente se nota. Tiene concentración Parfum, una concentración un poco más alta. Ya sabéis que este perfume, si no lo sabéis os lo digo, va por el camino del Baccarat Rouge. Eso quiere decir un perfume cremoso, dulce, con ese algodón de azúcar, un perfume muy dulce. Tiene pomelo, vainilla, ámbar. Son pocas notas declaradas, pero tiene esa salida cítrica que se va volviendo poco a poco más cremoso, se va endulzando el perfume. Tiene como os decía, algodón de azúcar, esto que es azucarado, quemado, esta nota que a algunos no les gusta, y realmente que también es un perfume que podríamos decir que es bastante unisex. Dentro de Zara hay unos cuantos perfumes inspirados en lo que es Baccarat Rouge, cada uno le da un toque un poco distinto, y bueno, este está muy bien, en concentración Parfum, que os digo, 8 horitas de rendimiento, dura bien. Cuidado, que es un perfume que suele causar fatiga olfativa, por tanto hay que tenerlo en cuenta, de que a lo mejor tú crees que lo has perdido y los demás te lo huelen perfectamente, y tiene un toque ambarado muy, muy rico. Y solamente me falta uno para presentaros en este primer capítulo de Calentando los Motores ante la llegada del otoño. Perfumes ambarados. ¿Cuál es? El Invictus Victory. El Invictus Victory, que creo que ya tiene un par de años este perfume, y que a mí es el Invictus que más me gusta. Ahora con el Parfum también he recuperado un poco el gusto por el Invictus original. El Invictus Parfum va un poco más por ese camino, aunque luego también se separa un poco, pero ese está muy bien. Es un perfume dulce, cremoso, ambarado, con un toque aromático, pimienta rosa en la salida, luego tiene lavanda que le da el toque aromático que os decía, incienso de olíbano, vainilla, ámbar, muy cremoso en el fondo. Nos puede recordar en parte al Pure XS también de Paco Rabanne, aunque tienen diferencias evidentes, pero sí que nos puede dar un poco esa vibra, darnos un poco esta reminiscencia. Tiene muy buen rendimiento también, es un perfume que también estará superando las 8 horas, también sin demasiados problemas, y es un perfume que para otoño es simplemente fantástico. El Invictus Victory de Paco Rabanne, o como ahora se debe decir, de Rabanne. Y esta ha sido la primera entrega, el capítulo 1 de Calentando Motores antes de que llegue el otoño, y dentro de esta semana espero traeros ya el segundo capítulo,
con otro tipo de perfumes. Veremos cuál es el que os traigo, si perfumes quizá con iris, o quizá con perfumes alicorados, perfumes especiados. Veremos de los que salieron, veremos cuál elegimos. Se admiten sugerencias, por supuesto. Y nada más, amigos, un placer como siempre. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like, dejadme comentarios sobre estos perfumes o sobre otros perfumes ambarados. Estaría bien que me dieseis ideas también. Y nada más, si no estás suscrito, pues suscríbete, lo cual me ayuda mucho a mí, y a ti te puede ir bien para que te avise de todos los lanzamientos de vídeos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, un placer como siempre. Hasta luego.